Aquí está con tu micrófono abierto, te lo silencio. Ahí. Bien. Entonces, eh, ¿qué pasa con este circuito que yo tengo acá cuando tengo completamente cargado el capacitor, digo, ¿no? Se activó, no, no hay problema, Joaquín. Entonces, ¿qué pasa con este circuito cuando este capacitor está completamente cargado? Porque inicialmente, cuando el circuito se pone a funcionar, va a haber, eh, pero no, sí, va a haber, fíjense, voy a tener un nodo acá, otro nodo acá y otro nodo acá. Entonces, acá voy a tener circulando una corriente, acá voy a tener circulando otra corriente, por acá va a salir, por ejemplo, ¿eh? Otra corriente en este sentido, acá voy a tener otra corriente, acá voy a tener otra corriente, ¿eh? Y acá voy a tener otra corriente. Entonces tengo, fíjense, tengo una corriente, dos corrientes, tres corrientes, cuatro corrientes, cinco corrientes, seis corrientes. Tendríamos que usar un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. La cuestión acá es como cuando ustedes vieron hoy en la animación, que inicialmente hay corriente circulando acá hasta que se carga este capacitor, y una vez que se cargó el capacitor, ¿eh? En el cuadrado de la derecha cuando se va a provocar un corto. No, acá no se provoca ningún corto. Cuando se carga el capacitor, como dijo hoy, bueno, vos Marcelo mismo dijiste, ¿eh? Cuando se carga este capacitor, queda abierto este circuito. Entonces, toda esta corriente que venía por acá sigue, o sea, la corriente que venía por R2, ahora, como acá ya no circula, sigue por R5, digamos. Y voy a tener una corriente, dos corrientes y tres corrientes circulando en el circuito. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Si quieren, vamos a ponerle nombre acá. Vamos a suponer que esta se llama I1, inicialmente, ¿no? Cuando el capacitor está descargado, I2, I3, I4, I5 e I6 acá. Entonces le decía, le vuelvo a repetir, cuando el capacitor se carga, deja de circular corriente por la resistencia R6. Esa corriente desaparece. Y toda esta corriente I3, por ejemplo, ya no se bifurca acá y acá. Ahora toda esta corriente viene por este lado y pasa por acá y sigue por acá. O sea, esta corriente I3, esta deja de existir, esta deja de llamarse I6, y ahora por toda esa rama circula I3 y circula I3 por acá también. Quiere decir que cuando el capacitor se cargó, Profe, ¿le puedo preguntar algo? Disculpe que lo sí, interrumpa. ¿Qué sí. pasa con la corriente I4? ¿Por qué se borra directamente? ¿Por qué se borra? Porque fíjate, vos tenés un nodo acá, ¿no es cierto? O sea, te lo dibujo acá así. Esto está representando a Angaú, digamos, tu nodo A, si querés, que es el nodo este. Este de acá es tu nodo A. Y acá vos tenés que viene, te decíamos que viene la corriente I3, e inicialmente te acordás que yo te había dicho que tenía la corriente I4 por acá. I3 y I4 eran dos corrientes distintas y seguía la corriente I5 por acá. Fíjate que acá estamos cumpliendo con esa condición de que no todas las corrientes entran o no todas las corrientes salen. Acordate que el sentido de circulación de las corrientes es totalmente arbitrario. Lo elijo como se me canta, siempre que no todas las corrientes entren a un nodo o no todas las corrientes salgan del nodo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, le decía, una vez que este capacitor se carga, es como que abro el circuito y deja de circular corriente. Entonces, esta corriente desaparece. Es como que yo
abro acá tu conductor. Entonces, este I3 que viene por acá, directamente sigue por acá, o este I4 si vos querés, así como estaba dibujando yo, en vez de ¿cómo es? Doblar para acá, sigue este lado. Fíjate que yo no puedo tomar I4. ¿Por qué? Porque si yo digo que I4, I3 desaparece, I4 sigue, fíjate que voy a estar diciendo que I4 también entra en este nodo de acá. Y voy a estar teniendo 3 corrientes que entran en este nodo. Entonces, necesariamente, esta I4 desaparece, digamos, tengo el borrador y yo le vengo a borrar así, desaparece y por acá circula solamente, sigue circulando I3. I3 no puede desaparecer por el principio de conservación de la carga. ¿eh? Lo que entra tiene que salir por alguna parte. ¿eh? ¿Me entendés? No sé quién era la que me preguntó. Sí, Ahora el profe. micro. ¿Entendés? Sí, sí. Bien. Profe, Entonces, yo te pregunto una cosa. sí, Ahí Maxi. en ese momento A y B dejarían de ser nodos, ¿no? Ahí es claro. Este de acá y este de acá dejan de ser nodos. Es como que ustedes se olvidan momentáneamente de esta parte del circuito y trabajan con esta parte del circuito de acá, con esta parte del circuito. ¿Se entiende eso? ¿Mm? Fíjense que este circuito que yo tengo acá es un circuito que tiene ¿cuántas corrientes en total? Tengo esta corriente, una, esta corriente 2 y esta corriente 3. Tengo 3 corrientes. Hasta ahí, ¿me entienden todos? Me avisan por el chat ahí si me siguieron. Sí, profe. ¿Mm? Bien, entonces, voy a borrar todo un poquito y vamos a hacer un poquito más prolija las cosas. Entonces le decía, nosotros en todos estos problemas, cuando tengan capacitores, siempre las cuentas se hacen una vez que los capacitores están cargados. A ver, vamos a una situación sencilla, digamos, que yo tenga el siguiente circuito para ver si me siguieron. Tengo una resistencia R1, una fuente E1 acá. Acá tengo una resistencia R2. Acá tengo una fuente E2. Acá tengo una resistencia R3. Una fuente E3. Un capacitor. Y ahí. Entonces, en este circuito que yo dibujé acá, ¿cuántas corrientes tengo? Tengo una, tengo dos, tengo tres. ¿Cuántas corrientes tengo que están circulando en este circuito? Este es un capacitor C. Una vez que el capacitor está cargado, por supuesto. ¿Cuántas corrientes hay? ¿3, 2 o 1? Hay 3 corrientes, hay 2 corrientes, hay una sola corriente cuando C está cargado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se entendió la pregunta? Una, dice Vicente, una, dice Ignacio. Una sola corriente, bien, una sola corriente. Porque acuérdense, es como que esta rama de acá, una vez que se cargó, deja de existir. Y va a haber una sola corriente que va a estar circulando en el circuito, porque toda la corriente que viene por acá, cuando se mete por acá, en vez de dividirse, sigue completa, porque acá ya no circula más corriente en esta parte de acá. ¿Si entendieron eso? Buenísimo. Bien, una corriente siguen diciendo ahí. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar este circuito cuando está cargado, porque la primera pregunta en este problema, como ustedes pueden ver, pide el valor de la potencia disipada por R1. Yo sé que la potencia disipada por R1 va a ser la corriente que circula por la resistencia R1 al cuadrado multiplicado por R. Es decir, que tengo que conocer qué corriente circula por esta rama de acá, que es equivalente, digamos, a calcular
También se podría pensar que sobre una misma malla circula una corriente, no necesariamente. En ese problema que nosotros vimos, en el que tenía el capacitor, el que yo les pregunté si corrían 3, 2, 1, sí, pero fíjate, en este circuito de acá, una malla es esta, y en esta malla vos tenés una corriente que circula por acá y una corriente que circula por acá, porque acordate que yo voy a tener este nodo de acá y este nodo de acá. Entonces, acordate que las ramas están limitadas por nodos. Yo, ¿cuántas ramas tengo acá? Tengo esta rama y tengo esta rama de acá. Es decir, tengo 3 corrientes. Si vos te pones a analizar esta malla, en esta malla hay 2 corrientes que están circulando. ¿Entendés, Matías? Entonces le decía, vamos a olvidarnos de esta parte del circuito, esta parte de acá, ahí. Vamos a olvidarnos de esa parte del circuito y vamos a calcular las corrientes que circulan en este de acá. Entonces vamos a hacer completo el problema, con cálculos y todo, le decía yo recién, cosa de que todos lleguemos a lo mismo. Entonces, yo voy a tomar arbitraria, a ver, entonces tenés que usar 2 corrientes para hacer el punto A. No, una sola corriente, porque por cada rama, Raúl, a vos te estoy explicando, por cada rama circula una sola corriente. Por una rama circula una y solo una corriente. No entiendo por qué decir tener que usar esas 2 corrientes para el punto A. No, una sola. Porque por R1 está circulando una sola corriente, porque está ubicada en una rama. No sé si me entendiste, Vidal. No. Por cada rama, acordate, esto es una rama, la rama que contiene R4 y R1, circula una corriente. Por esta rama que contiene R3 circula otra corriente. En la malla esta, que contiene R1, R3 y R4, hay 2 corrientes que están circulando. ¿Estamos? Entonces, le decía recién, a fin de que todos más o menos lleguemos a lo mismo, vamos a elegir para este problema el siguiente sentido de circulación de las corrientes. Entonces, por ejemplo, para allá circula la corriente I1 la corriente I2 va para allá. La corriente I2 va para allá. Esto es, perdón, esta es I3. Esta vamos a llamarle I3. Y le vamos a hacer en todas las... ahí. Y uno, entonces, para que no se pierdan, y no me pierda yo tampoco, y uno está circulando así, y así acá, e I2 está circulando en este sentido. I2 está circulando en este sentido. Esta que está acá es I2. ¿Estamos? Entonces, fíjense que yo I2 no podía haber elegido hacia abajo. A ver, Luis me está preguntando, la potencia I es igual a I1 al cuadrado por R1, eso usaríamos para el punto A, claro. Eso yo no sé, eso está escrito acá. Sí. No sé si me... esto es lo que vos decís, Luis, eso es lo que vamos a calcular. Bien. Estamos. Entonces, fíjense que la corriente I2 yo la elijo en este sentido,
porque no la puedo elegir saliente, porque lo que les había dicho recién, no todas las corrientes pueden salir, ni tampoco todas pueden entrar, al menos una tiene que salir o al menos una tiene que entrar. Entonces, vamos a escribir primero la ecuación de los nodos, la ecuación de este nodo, acá el nodo A, si ustedes quieren. Acuérdense que la ecuación de los nodos es la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, esta ecuación, ¿cómo va a quedar? La corriente que entra es I2 y la que sale es I1 e I3. ¿Estamos con esa? Ahí ya hizo el calculito. Vamos a ver. Marcelo, acordate que los valores de las resistencias, fíjate en el enunciado del problema, está dado en kilómetros. Yo les había dicho al principio que había una modificación en los datos del problema 10 de la guía. Te aviso porque no sé si esos son los valores que hiciste con el problema de la guía original, porque este tiene una modificación, si vos comparás, tiene una modificación con el problema original de la guía. Sigamos, entonces, vamos a tomar, con otro color vamos a hacer, esta malla de acá, como la malla 1, y esta malla de acá, como la malla 2. Te va a dar una diferencia con un exponente, capaz que te da esos mismos valores, pero con un exponente diferente. Ahora vemos qué es lo que sale. Estamos hasta ahí. Entonces, vamos a escribir la ecuación de la malla 1 con esta nomenclatura, con este sentido que está acá, partiendo del punto A y llegamos al punto A de vuelta en sentido horario. Entonces, fíjense, cuando paso a través de la resistencia R3, voy en sentido contrario al de la corriente, así que voy a tener I2 por R3. Luego paso por esta batería del polo positivo al negativo. Va a ser entonces menos E2. Luego vengo por acá. Voy en contra de la corriente I1. Entonces voy a tener más I1 por R4. Después de vuelta voy y atravieso del borne positivo al negativo. Va a ser menos E1. Y después cuando vuelvo acá, de vuelta voy a tener más E1 por, perdón, más I1 por R1. Entonces fíjense, lo que voy a hacer acá, ya voy a sacar directamente factor común, R4 más R1, y era menos E1 igual a 0. Esta es la ecuación de la malla 1. Vamos a la malla 2 ahora. La ecuación de la malla 2, ¿cómo va a quedar? Partiendo del punto A. Va a ser menos I3 por R2 más R5. Estoy viniendo así, y ya saqué factor común. Después tengo más E3, porque cuando paso por esta batería, siguiendo el sentido de recorrido de la malla, paso del borne negativo al positivo. Después vengo por acá, después tengo más E2, más E2, y luego
paso la resistencia en el mismo sentido de la corriente, entonces va a ser menos I2 por R2, por R3 digo, perdón, ¿Mm? Esto va a ser igual a 0. ¿eh? Lo que podemos hacer acá es reordenar nuestras ecuaciones para que sean más fáciles de resolver. Voy a cerrar un momentito la ventana de los participantes y la voy a escribir acá. Entonces, esta es la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Cierro la ventana del chat también porque si no, no veo los valores de las resistencias. Entonces, fíjense, esta de acá, por ejemplo, va a ser la ecuación 1. Menos 1 por I1 más 1 por I2 menos 1 por I3 es igual a 0. La ecuación 2 tiene R4 más R1. R4 vale 15 y R1 vale 15, así que queda como 30 veces I1 está R3 por I2, R3 vale 20 más 20 I2. Después esta no tiene I3, así que sería más 0 por I3 igual a, sería el E1 y el E2 pasan sumando, E1 vale 18, 14, 24, digo, le erré todo, y E2 vale 10, así que la suma de estos dos me va a dar, tengo con signo negativo, me va a dar 34 positivo. Y la última ecuación no tiene I1, así que da 0 por I1. E2 tiene menos R3, así que sería menos 20. Y I3 tiene la suma de R2 más R5. R2 vale 25 y R5 vale 30, así que serían menos 55 y 3, y esto da igual a el negativo de la suma de 3 y E2. E3 vale 18 y E2 vale 10, así que esto da menos 28. Entonces ahí ya tenemos, para pasar nuestro sistema de ecuaciones a la calculadora, a ver si puedo hacer una captura de pantalla de esto, porque ya está quedando corto el tiempo. Esperen un cachito. Esperen un cachito que estoy por recortar la pantalla. Ahí. A borrar un momento esto.
Ahí está lo que estábamos haciendo hoy, porque ya veo que se me va a cortar internet enseguida. Tenemos 2 minutos 6. Bien, a ver, vamos a hacer las cuentas. Hay gente que está queriendo entrar, parece, o está el chat. Ahí sacaron algunos cálculos. Entonces, aguántenme un segundo que estoy buscando la calculadora. Ahí ven mi calculadora. ¿Ven mi calculadora, no? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, con la calculadora directamente vamos a modo, a ecuación, que es el número 5, y a la 2, que es para sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Vamos a ver si antes que se corte el video se pueden ingresar los valores. Entonces tengo, este es menos 1, van ingresando los valores con el igual, después tengo 1, después tengo menos 1 de vuelta, y después tengo 0, que es el término independiente de la ecuación. El otro es 30 exponencial a la 3, porque acuérdense que son quilombos. Seguimos entonces, ahí le estoy dando el acceso a los compañeros. Entonces les decía, mientras se van agregando, yo sigo cargando mis ecuaciones acá. Entonces tenía el igual, tengo que apretar, ahora ingreso el otro término, que es 20, también exponencial a la 3, igual, después el otro es 0, igual, y 34 positivo, 34, igual. ¿Ven todo mi calculadora, no? Puse a compartir, así que deberían verlo. Después tengo, si me retraso un poquito porque estoy ingresando a la gente. Después tengo 0, igual, menos 20, menos 20, exponencial a la 3, igual, después menos 55, exponencial a la 3, igual, y menos 28, igual. Igual. Ahí me da entonces el valor de la corriente I1, que lo vamos a poner en decimales, 5,94 por 10 a la menos 4, es el valor de la corriente I1. El valor de la corriente I2 es 809 por 10 a la menos 4, y el valor de la corriente I3 da 2,15 por 10 a la menos 4. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a compartir otra pantalla ahora. ¿Dónde está la pantalla que estaba ahí? Acá está.
Bueno, a ver, no, esa no era. Esperen un cachito. Ya les comparto la pantalla. Ahí está. Ahí estamos viendo entonces, están viendo mi pantalla con los resultados, ¿no? Con las ecuaciones. Contésteme por el chat, bien. Entonces, vamos a anotar qué es lo que salió acá como valor de las corrientes. Tengo entonces que da I1 igual a 5,94 por 10 a la menos 4, y 2 es igual a 8,09 por 10 a la menos 4, esto es amper, amper, y 3 es igual a 2,15 por 10 a la menos 4 amper. Esos son los valores de las corrientes. Entonces, ahora, si quiero calcular el valor de la potencia disipada por R1, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer la cuentita de I1 al cuadrado por R1, es decir, 5,94 por 10 a la menos 4 amper al cuadrado por R1. R1 valía algo así. Tengo que fijarme acá. 15, profe. ¿Cómo? 15 vale R1. 15, dice acá. Entonces, esto quedaría multiplicado por 15 ohm. Y el resultado va a dar un número cuya unidad van a ser watts. Dice, profe, a mí en la calculadora no me tiró los resultados con los exponenciales y eso que cargué los mismos números que usted. Acordate, Joaquín, que yo cambié los valores del problema. Mirá, Joaquín, cierro esta ventana un poquito, la corro. Mirá, Joaquín, en el enunciado del ejercicio. Fíjate que los valores de las resistencias están dados en kilómetros. Bien, entonces 15 por 10 a la menos 3. ¿Por qué 15 por, no sería 15 por 10 a la menos 3? A ver los resultados con el parcial, eso que cargué los mismos números que usted. ¿No sería 15 por 10 a la 3 por R1? Para sacar la potencia disipada. La potencia disipada, acordate que es el valor de la corriente elevado al cuadrado, multiplicado por el valor de la resistencia. Y el valor de I1 es este, Vicky. Da esa cuentita que está ahí, nos dice yo para sacar la potencia en R1. Ahí están sacando todos los valores en watt. Estamos 5,3 por 10 a la menos 6 watts. Perdón, sí, perdón, pero sí, claro.
Esto es, claro. Perfecto. Esto, mala mía, digo, esto es por 10 a la 3, por 10 a la 3, más fácil de borrar. Por 10 a la 3 ohm. Ahí está. Y ese resultado da en watts. Estamos hasta ahí entonces con esos valores. Todos sacaron más o menos lo mismo. Entonces, otra de las cosas que yo le había mostrado porque esto, fíjense, o sea, esto es muy difícil que uno pueda saber de antemano si el ejercicio está bien resuelto o no. Yo ya les voy a mostrar una forma que tiene que ver con el punto C del problema. Ya les voy a mostrar eso enseguida. A lo que yo voy es lo siguiente. Fíjense, yo quiero compartir una pantalla que es esta. Que es esta. Hoy yo les había mostrado una simulación. Esta. Perdón, esta pantalla, ahí está, compartir. ¿Están viendo la pantalla del simulador ahí, no? Ahí contéstenme por el chat si lo están viendo. Bueno, fíjense, ese circuito que estaba armado hoy es este circuito de acá. Donde yo hice unas ligeras modificaciones en este circuito. Puse una llave acá, otra llave acá. Este es el circuito original con el capacitor, que inicialmente está descargado, y ya vamos a ver cómo se hace para calcular la carga del capacitor. Y puse un botón de push acá, un push button, que es para descargar el capacitor. Entonces, fíjense, con esta simulación vamos a validar si lo que hicimos nosotros está bien o está mal. Por eso yo la otra vez les había hablado de este programita. Cierro esa llave. A ver. Esta era no, esta hay una parte que está abierto el circuito acá. Esperen un cachito. Ahí está. El problema era este. Esperen un cachito que ya les muestro. Este con este. Este con este. Y este con este. A ver. ¿Está bien ahí? Acá me tendría que marcar la diferencia de potencial. No sé por qué está fallando. Por ahí, si no están bien las conexiones en estas simulaciones, pasa lo mismo que pasa en la realidad. Ah, me faltaba cerrar esa llave. Ahí está, bueno, tampoco. Ese está conectado. Este está conectado también. Y yo que le quería mostrar que daba los mismos valores. Este es, porque acá está dando cualquier cosa. Esperen un poquito. Esperen un cachito.
Ya esto ya lo arreglamos o no. Ahí está, ¿ven? Ahí está el circuito. Este es el valor de la corriente I1. Está expresado en microamperes. El de la corriente I2. Y el de la corriente I3. Son los mismos valores que teníamos nosotros en el problema. Ahora, fíjense, ¿me entienden hasta ahí? Estamos, vamos de vuelta a nuestro problema. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos, entonces. Habíamos sacado en este problema, habíamos sacado en este problema, digo, los valores de las corrientes. Ya tenemos calculado eso, así que este voy a borrar y voy a volver al esquema original, ahora que tienen ustedes en su hoja. Ahora, calculamos la corriente y la potencia disipada por R1, y nos pide en el punto B del problema que calculemos cuánto vale la carga del capacitor. Para conocer cuánto vale la carga del capacitor, acuérdense que nosotros habíamos dicho que para un capacitor cualquiera la capacidad es igual a la carga dividido la diferencia de potencial en los extremos del capacitor, es decir, la diferencia de potencial delta V que hay ahí. De manera entonces que para calcular la carga, que es lo que pide el problema, yo voy a tener que hacer el cálculo de la capacidad multiplicado por la diferencia de potencial. El valor de la capacidad tengo, el valor de la diferencia de potencial no tengo. Sin embargo, yo puedo trabajar, de hecho lo voy a hacer, con esta malla de acá, y voy a plantear la ecuación de esta malla 3. En esa malla 3, nosotros, acuérdense, teníamos que circulaba la corriente I3 por acá, ¿se acuerdan? Que por acá circulaba el valor de la corriente I3. Circulaba por toda esta rama, en este sentido que yo les dibujé acá. Y por esta rama no circula corriente. Entonces, vamos a partir de este punto, de acá, y voy a plantear la ecuación de esta malla, donde esta caída de potencial yo no la voy a conocer, pero la voy a llamar delta V sub C, como que hubiese una pila ahí puesta. Entonces, si parto de acá, voy a tener menos I3 por R5. Perdón. Voy a seguir por este camino. Yo estaba haciendo al revés. Voy a seguir con el camino que yo le hice. O sea, voy a partir por acá y voy a ir en sentido horario. Entonces, por acá no circula ninguna corriente. Entonces va a ser 0 por R6. Después tengo, cuando vengo acá tengo menos de 4. Menos E4. Después, más menos delta BC, que es la diferencia de potencial en los extremos del capacitor. Vengo por acá, después tengo menos E3, y después tengo más I3 por R5 igual a 0. De acá, ¿qué es lo que tengo que despejar? Ese valor de ahí. Entonces, delta de BC
va a ser igual a E4 más E3 menos I3 por R5. En números va a ser E4 más E3 son 36 menos I3, que habíamos dicho que era 2.15 por 10 a la menos 4 amper por el valor de R5. R5 valía 30 por 10 a la 3 ohm. ¿Cuánto les da esa cantidad? Profe, ¿Sí? pregunto, ahí cuando puso 0 por R6 es porque no pasa corriente, ¿no? No circula corriente por esta rama. Bien, Yo ¿y lo por qué puse entonces en la fuente de 4 sí tiene en cuenta o no? porque la fuente de 4 te genera una diferencia de potencial. Está generando. No necesariamente el hecho de que, o sea, no necesariamente el hecho de que la corriente sea cero implica que la diferencia de potencial en el circuito sea cero. Porque vos tenés una caída de tensión acá y una caída de tensión acá que es la misma que entre este punto y este punto. ¿Me entendés? Ok. ¿Está? Bien. $29,55 dice, 29,55 voltios. Bien, vamos a ver si es así. Vamos de vuelta a la simulación. Ahí. Y lo que yo voy a hacer acá es colocar un voltímetro entre los extremos del capacitor, para ver si esa es la misma diferencia de potencial. Entonces acá tengo los voltímetros, el voltímetro, vengo acá, una punta del voltímetro la pongo acá, ahí, y la otra punta del voltímetro lo coloco acá. ¿Eh? Ahí está. 29,6 me marca, y 29,55, ahí está. Fíjense, cuando pongo el cursor arriba del instrumento, me aparece el valor de la diferencia de potencial que existe en el capacitor. Sí, Joaquín. Sí, porque está conectado al revés del aparato, acá. Además, fíjate, además vos acordate que la capacidad siempre es definida positiva. Entonces, por eso yo había puesto en la ecuación, cuando habíamos planteado la ecuación de esa malla que tenía el capacitor, más menos delta BC. Yo voy a tomar siempre el positivo, así me salga toda la cuenta con valor negativo, yo voy a tomar siempre el positivo. Porque acordate que la carga siempre tomamos el valor positivo de la carga del capacitor. ¿Estamos? ¿Está, Joaquín? Entonces ya sabemos que está bien la cuentita de la diferencia de potencial. No tenés por qué. Ya sabemos entonces cuánto vale la diferencia de potencial. Entonces, la carga, habíamos dicho que era la capacidad multiplicado por la diferencia de potencial, es decir, 1 microfaradio, 1 por 10 a la menos 6 faradios, multiplicado por 29,55 voltios. Esto sí, daría lo mismo. Daría lo mismo. Vos podés considerar esta malla perimetral de acá, si querés, y vas a tener que hacer la misma
la misma cuenta. Esa va a ser la carga máxima, va a ser la carga máxima con la que se carga el capacitor, exactamente. Podía haber, Matías, podía haber elegido esta malla también, de acá, la que contiene E2, R3, R2, R5, y hacer la misma cuenta de esa malla cerrada, o podía haber considerado esta malla de acá y hubiese llegado al mismo resultado. Bien, esto le va a dar... ¿Por qué sería la máxima? Porque acordate de que nosotros estamos analizando este circuito cuando el capacitor está totalmente cargado. Cuando deja de circular corriente en el mismo. Y dice Matías, si eso serviría para verificar, sí. Si te da diferente, es porque la resolución de tu circuito original de la que partiste, en el que calculaste I1, I2 y 3, hay algo que no está bien. Está Matías. ¿Por qué sería la máxima? Vuelvo con vos, Joaquín, digamos, porque vos analizás qué es lo que pasa en el circuito una vez que este capacitor está cargado, es decir, cuando deja de circular corriente por esta rama. En la parte anterior, en la primera parte de la clase de hoy, yo le había mostrado lo que pasaba en un circuito que tenía un capacitor y una resistencia. No sé si vos estabas ahí, Joaquín, cuando yo le mostré eso. Acá, bueno, en esa parte había explicado con la otra simulación, le había mostrado al principio. Que eso está igual en la teoría, al finalizar la unidad 4, circuito RC, ahí te muestra qué es lo que pasa en un circuito que tiene una resistencia y un capacitor. ¿Qué pasa con la corriente una vez que el circuito está cargado? La corriente se hace nula. ¿Estamos? Bien. Hice una pausa porque mi hija hizo unos brownies y me trajo para probar. Así que estamos entonces. Está muy bueno. Bien. Con eso calculamos la cantidad de carga en coulombios. El resultado de esto da en coulombios. Y el último punto del problema, ¿qué pedía calcular? El último punto del problema, puedo compartir la foto, pero no el brownie. El último punto del problema pedía calcular la diferencia de potencial entre este punto de acá y este punto de acá. Entonces, puedo ir, o sea, todo siempre cuando el capacitor está cargado. Otra forma, para no decir cuando el capacitor está cargado, es decir, cuando el circuito está en régimen estacionario. Cuando ustedes leen alguno de estos problemas, analizar el circuito cuando está en régimen estacionario y hay un capacitor, significa cuando el capacitor está cargado y cuando las corrientes ya dejaron de cambiar sus valores. Por eso que esté en estado estacionario no significa que las corrientes sean cero, sino que las corrientes dejaron de variar. Durante todo el proceso de carga de este capacitor en este circuito, todas las corrientes varían. Y hay 6 corrientes circulando. Una vez que se cargó y deja de circular corriente acá, como le había dicho hoy al principio del problema, de esas 6 corrientes quedan 3. Bien, ahora vamos a ver el cálculo de la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Entre este punto 1 y este punto 2. Entonces, ¿cómo hago para calcular la diferencia de potencial? Tengo que calcular la expresión como la ecuación de la malla, pero tomando este punto de partida
y llegando acá como punto de llegada. Entonces, si vengo por acá, si vengo por acá, ¿qué voy a tener? Que la diferencia de potencial entre 1 y 2 va a ser igual a E1. Acuérdense que la corriente I1 habíamos dicho que circulaba, la corriente esa circulaba así, Entonces voy a tener E1, después voy en el mismo sentido de circulación de la corriente, así que va a ser menos I1 por R4, acá no tengo nada, y acá no tengo nada. Entonces, ¿cuánto da esta cuentita? E1 varía 24 menos I1 que varía 5,94 por 10 a la menos 4 amperes, multiplicado por el valor de R1. R1 valía 15 por 10 a la 3 ohm. Esto es 24 voltios, bueno, sí. ¿Cuánto da la cuentita esta? Profe, Ahí escríbanle en el chat cuánto le da el valor de la diferencia de potencial entre el punto 1 y el 2. 15,09, sacó uno de los compañeros. Vamos a ver el resto que saca. Bien, vamos a ver si da ese valor. Vamos de vuelta a la simulación y vamos a colocar un voltímetro en esa parte. Estoy compartiendo la simulación con ustedes, a ver si se ve. Ahí está. Ahí recién comparto. Entonces, para saber si esa es la diferencia de potencial que hay, ¿qué voy a poner acá en este simulador? Digamos, voy a meter un voltímetro, una punta la voy a conectar acá, y la otra punta la voy a conectar acá. Ahí está el valor, 15,1, está conectado al revés del aparato, por eso aparece con signo negativo acá. Y fíjense, yo lo que les propongo es que hagan la cuentita, vamos a volver de vuelta a la pantalla original. Ahí está. Vieron que nosotros calculamos de acá a acá yendo por este camino. También podía haber venido por este camino de acá, el que contiene R1, R2, R6 y E4, y la diferencia de potencial en el capacitor, o podía haber venido por R1, R2, R5
E3 hasta acá, ¿eh? Y tiene que tener o tiene que llegar al mismo valor de diferencia de potencial. ¿Mm? Tal cual. Uno, o sea, le gusta sufrirse acá. La cuestión es que vos cuando estás haciendo la cuenta, vos no sabés hasta que lo hagas por otro camino si la diferencia, si todos los cálculos que vos hiciste están bien o están mal. ¿Eh? Esa es una forma de validar cuando vos calculás la diferencia de potencial entre dos puntos por caminos diferentes y llegás a lo mismo, es porque tu cálculo de tu sistema de ecuaciones para dar las corrientes y demás hierba, y del planteo de las ecuaciones, está bien hecho. ¿Eh? Eh, por ahí capaz que en algún ejercicio no les toca calcular las corrientes, digamos, o mejor dicho, calcular la diferencia de potencial, sino que tienen que calcular solamente las corrientes. Y la forma de saber si el ejercicio está bien resuelto o no es planteando la diferencia de potencial entre dos puntos que estén opuestos, digamos, ¿cierto? Así que bueno, no sé si está clara la resolución del ejercicio. Esto es lo más completo que hay en cuanto a problemas de Kirchhoff. ¿Eh? ¿Se entendió cómo es la resolución? ¿Eh? Bien. No tiene mucho sentido comenzar una sesión. Tenemos 4 minutos todavía. Por la duda que quieran hacer preguntas de este ejercicio, quedamos un poco mejor, dice Luis. Había uno de los compañeros que me había dicho la otra vez que me quería hacer unas preguntas de Kirchhoff, digamos, y no sé si ahora quedaron aclaradas a ese compañero que no me acuerdo quién era. Profe, yo comenté que tenía algunas dudas. Era más sobre Sí. justamente este problema, porque en la guía resuelta encaraba de otra forma. Ya Ajá, comenzaba a tener en cuenta cosas que, no sé, acá lo resolvió diferente y se entendió esto. está bien, está bien. Acordate también Otra cosa, que, sí, sí, que sí, en la guía, Maxi, sí. están los valores en ohm, no en kilómetro. ¿Sabes por qué yo le cambié a kilómetro en el problema? Porque fíjate lo que pasa, voy a volver a la simulación, en el caso de que haga con valores de resistencia muy bajos, por decir así, te muestro en la simulación qué es lo que pasa. Suponete que yo en este ejercicio todos los valores de la resistencia los pongo en ohm y quiero validar de alguna forma si, si mi simulación, si lo puedo resolver o puedo validar simulando, digo, ¿no? Entonces pongo todos los valores en ohm como estaba en el ejercicio original. ¿Qué es lo que pasó ahí? El valor de la resistencia es muy chica, las corrientes son muy grandes y terminan quemando las resistencias. Por eso cambié los datos del problema a kilómetros, digamos, por la duda de que ustedes quieran usar el simulador. eh, ¿Quiere pasar ese archivo a la simulación? Sí, no hay problema. De hecho, le voy a cambiar los valores y se los paso. Sí, 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 no hay problema. O los cambian ustedes, no, le voy a Usted cambiar yo. dice que si nosotros llegamos a poner una resistencia muy chica y la corriente es muy grande, no podríamos hacer el circuito, o sea, que explota Claro, todo. no van a poder resolverlo al circuito con todos los chiches, digo, ¿no? Pero no lo van a poder construir en realidad porque van a estar haciendo correr, al ser la resistencia tan baja, digamos, ¿no es cierto? Las corrientes son muy grandes y terminan quemando la resistencia. Por eso yo cambié Profe, también. Sí, no, termine y después le pregunto. sí, está. No, preguntar nomás porque ya lo único que estoy haciendo es cambiar el valor de las resistencias para después pasarle a ustedes el,
este ejercicio por el grupito de WhatsApp. Profe, ¿cómo va a quedar entonces la fecha del parcial con respecto a este último cambio que hubo? Ah, de esta bueno, unidad? escuchen un poquito, porque ayer le comenté a los de Electro y a ustedes no le comenté. Yo el lunes le presenté una nota al director de departamento para que la hable también con los muchachos del centro de estudiantes en relación al parcial. La fecha del parcial yo la propuse el 16 de mayo, a las 2 de la tarde o a las 12. Yo a las 12 quería, por una cuestión de que el campus va a estar con menos posibilidad de uso, todos van a rendir, las 3 divisiones van a rendir. El examen va a ser de opción múltiple, con preguntas de carácter teórico práctico. Ya queda menos de un minuto. Vamos a hacer una cosa, vamos a este tiempito, que son 10 minutos, abro una sesión nueva, entonces les comento antes que comiencen las clases de teoría. Sí, profe, sí.